Sí, buenas tardes. En primer lugar, agradecer por la invitación, poder estar acá y poder comentarles un poco lo que es el tema de la minería y la región desde un punto de vista macroeconómico. Bueno, me han hecho ya, digamos, un poco la introducción de un poco, digamos, en qué me desempeño. Nomás comentarles de que si bien yo soy de Lima, mi familia paterna es de acá, es de Cajamarca, ¿no? Y es un gusto estar acá y un poco transmitirles un poco lo que es mi visión sobre la minería y su entorno macroeconómico. Entonces, vamos pasando. Lo que voy a hablar son tres temas vinculados entre sí. Uno es el tema macroeconómico, ¿no? ¿Dónde nos ubicamos en términos de las variables que uno escucha hablar? Crecimiento, inflación, inversión. Segundo lugar, cómo se ubica la minería, cómo se ubica la minería en el Perú, y un poco cuál es mi perspectiva hacia adelante. Entonces, un poco lo que uno ha escuchado bastante hablar en los últimos años es el boom de crecimiento que ha tenido en nuestro país, ¿no? Muy diferente en realidad pues a la época en cuando yo estudiaba en la universidad, que más bien la palabra que uno escuchaba frecuentemente era más crisis económica, y siempre ya viene la reactivación, porque siempre la economía se caía y se esperaba que se recupere, ¿no? En los últimos años, más bien, esto ha sido diferente, ¿no? Somos un país en crecimiento, el país, digamos, de tamaño grande en la región que más ha crecido. Claro, si incluimos, de repente Panamá nos supera en este siglo, a partir de 2001. Y acá un poco mostrarles algunos números, digamos. El Perú, en todo lo que ha sido el siglo XXI, ha crecido en promedio 5,7%. Ese número es un número bastante importante, ¿no? De hecho, si uno se compara en promedio con la región ha crecido 3,4% en promedio en estos primeros 13 años. Entonces son más de 2 puntos porcentuales. Esto en un contexto de estabilidad monetaria, ¿no? La inflación en nuestro país en promedio en este periodo ha sido 2,6%. Es más o menos casi 4 puntos porcentuales más baja la inflación que nuevamente el promedio de la región. Ciertamente somos un país pobre, pero ha habido importantes mejoras en la reducción de la pobreza. Al comenzar este ciclo, comenzamos con una situación en donde más de la mitad de los peruanos éramos pobres, 55%. Hoy en día, el último dato que se tiene del año pasado es que hay 24% de pobres. Todavía es un monto bastante elevado, pero ciertamente ha habido una mejora. Si nos comparamos cómo ha sido la mejora relativa de Perú, mirándonos con el resto de la región, antes, al comienzo del siglo, nuestra tasa de pobreza era superior a la tasa de pobreza promedio de la región, como se ven los cuadros ahí. Hoy en día la reducción ha sido tal que la tasa de pobreza, siendo todavía alta, eso lo que tampoco no quiero dar para nada ninguna imagen de conformidad, falta mucho por hacer, pero ciertamente también es importante ser objetivo y ver los progresos que hemos alcanzado como país. Ahora, eso, digamos, ve, digamos, una economía que crece. Comencé mi charla diciéndole que era diferente a lo que yo vivía en la década de los 80, por ejemplo, cuando estudiaba en la universidad. Este es un panorama, si quieren, más amplio, ¿no? Del ingreso. Esta variable que aparece acá en este gráfico es el ingreso per cápita de los peruanos, ¿no? El poder adquisitivo promedio de cada peruano.
Lo normal en una economía más o menos moderna es que ese ingreso tiende a crecer, ¿no? Hay países que crecen más rápido, otros más despacio, pero en general la tendencia es a crecer. Son pocos los eventos como los que nos tocó vivir como país en donde se ve una cosa como la que está en el gráfico. 30 años nos tomó recuperar el ingreso per cápita que se tenía hasta 1975. O sea, digamos, hasta 1975 éramos una economía que crecía, y eso un poco uno lo puede ver de repente si uno habla con sus abuelos o mira fotos de repente cómo era Cajamarca en la década de los 60, ¿no? Con lecheras muy conocidas, o mira otra ciudad del país, cómo éramos. Y claro, eso a veces uno se olvida, porque fueron 30 años en donde hubo realmente un estancamiento muy fuerte en nuestro país. O sea, 30 años me refiero a 15 años, como se ve en el gráfico, cayendo hasta el año 90, con un caos que todo el mundo conoce, y 15 años que tomó recuperar, como se ve en el gráfico, el año 2006, recuperamos los niveles que teníamos en 1965. Para todo fin práctico fueron 30 años perdidos. Y hoy en día somos una economía que continúa creciendo. Parte de esta recuperación tiene que ver con dos cosas. Y siempre cuando ustedes escuchen diferentes opiniones van a ver que siempre hay sesgo hacia un lado, pero ciertamente son dos factores. Uno, más recientemente sobre todo, a partir del año 2006, es el hecho de que dentro del cambio en la estructura de la economía mundial hemos sido beneficiados justamente por un boom en los precios de los productos que exportamos, básicamente minerales. Pero eso no es suficiente, ¿no? O sea, uno puede tener en la vida, digamos, una oportunidad, vientos a favor, pero digamos, si el barco no está bien encaminado, a veces ni siquiera cuando se tiene vientos a favor se puede aprovechar. Entonces también ha habido, desde el punto de vista de nuestro país, una mejora a nivel de instituciones, de manejo macroeconómico, que ha hecho pues de que la economía, digamos, nuestra economía ha crecido a tasas importantes como he mostrado anteriormente. Esta es otra forma de ver lo que les he comentado. Acá lo que hago es, pongo por décadas las tasas de crecimiento promedio. Y entonces lo que pueden ustedes apreciar acá es hasta la década de los 70 tasas de crecimiento importantes, y de ahí comienzan los crecimientos a decrecer. Tenemos la década perdida de los 80s y la recuperación, ¿no? Eso cuando lo vemos como crecimiento del tamaño de la actividad. Pero para ver, digamos, cómo mejora la situación del ingreso promedio de las personas, hay que volver al concepto que presenté antes en el gráfico pasado, ingreso por habitante. Entonces, si uno lo mira como ingreso por habitante, tenemos que en este ciclo, no solamente la tasa de crecimiento promedio ha sido de hecho mayor que las décadas pasadas, los últimos 60 años, como se menciona acá en la diapositiva, sino que en términos de ingreso per cápita tenemos un mayor crecimiento, 4,4%. Y eso tiene que ver además porque crecemos más rápido, pero además ya no crecemos, el crecimiento de la población no es tan alto como solía ser 30, 40 años atrás, ¿no? Entonces hay factores demográficos que también favorecen este proceso de mayor crecimiento. Entonces, ¿qué crecimiento finalmente? ¿Qué tiene que ver el crecimiento? Entonces hay una serie de factores. Uno es la estabilidad macroeconómica, ¿no? Que digamos ahí es donde tiene que ver con mi trabajo en el Banco Central de Reserva, digamos. Pero obviamente eso es una condición suficiente, pero no necesaria, pero no suficiente. Se requiere otras cosas para poder crecer. Un entorno de negocio, un clima de negocios apropiados, es un concepto bien amplio, una adecuada infraestructura, una adecuada educación y capacitación y tecnología. Y eso hace, estos factores determinan que las fuentes de crecimiento sean mayores o menores. Ya
si es un poquito más formal, cuando uno mira crecimiento, si uno dice, bueno, ¿de qué depende que uno produzca más? Depende, bueno, uno, cuánta gente está trabajando. Dos, esas personas, cuánto de capital tienen para poder producir, ¿no? Es diferente, pues, una persona, por ejemplo, en el campo que tiene que trabajar con herramientas simples a que tenga un tractor, por ejemplo. Y tecnología o productividad, que es un concepto más general aunque la tecnología. ¿Cómo se combina el trabajo y el capital para lograr un mayor nivel de producción? Entonces uno puede en economía estimar y tratar de diferenciar qué cosa ha hecho, digamos, que nuestro país crezca, o qué hizo que antes cayera. ¿Ha sido porque había menos gente? ¿Ha sido porque no había inversión? ¿Ha sido porque la forma de hacer negocios o el entorno fue tan malo que la productividad, o sea, la combinación entre capital y trabajo, hizo que las cosas, la producción decreciera? Entonces uno ve el gráfico y bueno, la historia de la década perdida, ahí como se ve, en buena parte es caída de productividad, ¿no? Excesiva regulación en los 80s. La década pasada, la primera década de este ciclo, ha sido en parte productividad, y ya más, hablando de los últimos años, se ve ahí el celeste, ¿no? El color celeste es el factor capital, inversión. Y ahí quiero un poco entonces ubicar la importancia del crecimiento. Nosotros, cuando uno mira cuánto produce una economía, uno se pregunta, bueno, ¿cuánto de la producción va al consumo? ¿Cuánto va a la inversión? Y entonces, en nuestro caso, podemos apreciar estas cifras. La inversión, disculpen, esto es... Ahora sí. Ya. Acá este rato es la inversión. ¿Qué significa? Por ejemplo, el año 2013 fue 28,5. O sea, significa que de 100 que se produce, 28,5 se destina a invertir. Ahora, ese número es alto, es bajo. Ahorita vamos a hacer una comparación, pero es un nivel bastante alto. O sea, nuestra economía ha alcanzado un alto nivel de inversión. O sea, y la inversión de manera, pues, complementaria entre privada y pública. Ambas son importantes y ambas se complementan. Y ese factor, haber alcanzado este nivel de inversión, es importante porque cuando uno observa los casos de países que han alcanzado estos niveles de inversión, se observa que el crecimiento de los siguientes años son crecimientos elevados, ¿no? Y acá en este cuadro tengo el ejemplo de China cuando comenzó su proceso de crecimiento, bastante conocido. En general, el caso, pues, de todos los llamados tigres asiáticos, el caso ya en la región de Chile, y nuestro propio caso, ¿no? Que es el caso, digamos, hacia el 2010, este nivel de inversión alto. Parte de esta inversión, de este proceso de inversión, ya yendo un poco más al terreno que ustedes más conocen, la minería, tiene que ver con la inversión minera en el Perú, ¿no? Y fíjense acá de lo que estamos hablando. 10 años atrás, los niveles de inversión eran del orden de los 300 millones de dólares. Los números que vemos ahora son del orden de los 9.000 millones de dólares, ¿no? Es un aumento espectacular de 32 veces. ¿Cuánto se acelera? Fíjense un poco viendo los porqués. ¿Cuánto se acelera? A partir de 2006 se ve esa aceleración. Esa aceleración, en mi opinión, no es una casualidad. Vamos a ver después, y eso un poco para tener un poco en mente. El boom de commodities, el alza espectacular de los precios de los minerales, ocurre más o menos en aquel entonces. Evidentemente, y ustedes lo saben mejor que yo, ante un alza en ese nivel de precios, el que aumente la oferta va a depender, pues, ¿no?, de la maduración de los proyectos, ¿no? Y de ahí justamente la aceleración en este nivel de inversión que estamos observando. Entonces, en este momento, en ese periodo de
inversión, en donde se van preparando los proyectos, culminan con proyectos que van madurando, ¿no? y después implican producción y mayor nivel de exportaciones. Entonces, este crecimiento, para puntualizar, alto del crecimiento del PBI, los componentes importantes son inversión, y dentro de la inversión, un componente muy importante es la inversión de la minería. Entonces, claro, cuando uno mira números y se dice, hemos dicho, en este siglo hemos crecido 5,7. Veámoslo ese 5,7 que es un promedio bajo la lupa de qué sectores han crecido más, ¿no? Y acá aparece un resumen de esa evolución. Entonces, claro, la minería crece una tasa importante, en promedio en este periodo, 4,6%, pero más o menos es un punto porcentual menos que el promedio. O sea, ha habido otros sectores que han tenido más dinamismos. Sectores que, dicho de paso, parte de ellos han sido dinamizados por la propia ejecución de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, nuestro seguimiento que hacemos en el banco de cómo va el pulso de la economía, cuando vemos la manufactura y vemos, por ejemplo, que a veces se dispara o se cae la producción de estructuras metálicas, ese rubro de la manufactura, y averiguamos qué está detrás de eso. Respuesta: un proyecto minero que surge o un proyecto minero que para. Entonces, la minería tiene la característica de que cuando se ejecutan las obras que se requieren para poder producir una mina, genera pues efectos multiplicadores en la economía. Y luego, obviamente, cuando ya sale el proyecto, se ve además esto en mayores niveles de producción minera y exportaciones. A nivel de departamentos, lo que uno puede apreciar es que el crecimiento no ha sido heterogéneo, ¿no? Y esto acá también es importante mencionarlo, ¿no? O sea, uno lo ve otra vez en perspectiva de lo que ha sido la data que tenemos en este ciclo. Destaca, pues, por ejemplo, departamentos que uno escucha, pues Ica, Cusco, que están en pleno empleo. Cajamarca se ubica, digamos, antepenúltimo en términos de tasa de crecimiento en este periodo. Veamos un poco. Entonces, la minería, uno diría, bueno, que efectivamente ha crecido 4,6%, menos que el promedio, ha dinamizado otros sectores, pero el impacto de repente económico más importante de la minería en este periodo, y eso quiero acá un poco resaltar este concepto. Lo reciente tiene que ver fundamentalmente con el alza de los precios y ese aumento del ingreso fuerte que ha tenido la minería. Y las condiciones internacionales, digamos, no son las que estaban, son todavía buenas, pero no son las que teníamos 2 o 3 años atrás. Y la base para seguir creciendo es ahora más volumen. Si quieren, antes era precios, hacia adelante, hacia el futuro, y eso es lo que van a ver los números que voy a presentar, tiene que ser, y así lo proyectamos, que va a ser más vía volúmenes. Entonces, ¿qué son acá los test de intercambio? Concepto un poco técnico. Digamos, si el país es una empresa, una empresa se pregunta siempre cuando ve sus ventas, si la venta está mejorando es porque de repente el precio del bien que ustedes están produciendo en su empresa sube, o es por volumen. Entonces, los test de intercambio serían los precios de un país. Es la relación de precios de exportación sobre precios de importación. Y entonces, históricamente, hay una alta relación entre la evolución de ese concepto de término de intercambio, o si quiere, para simplificarlo, precios de exportación con el dinamismo de la economía. Entonces, cuando uno ya mira año a año, ya no la frecuencia promedio que les he mostrado, sino mira cómo ha ido el ciclo, el promedio de 5,7, cómo se desagrega, en qué año fue mayor la tasa de 5,7 y en qué año fue menor que 5,7, que fue el promedio. Lo que uno observa, y eso se ve acá en el gráfico, es una desaceleración en los últimos años, la que uno pues escucha un poco en las noticias. Y esto tiene que ver con, fíjense en el gráfico, una reducción de los términos de intercambio, de la línea roja. Pero si uno mira cómo estaba ese nivel 10 años atrás, ahora todavía estamos mejor. Por eso digo un poco el concepto.
En la situación actual estamos en una situación favorable en términos de precio de los minerales, pero menos auspiciosa, menos favorable de lo que fueron hace 3 años. Bueno, y esto es otra vez lo mismo, la caída que hemos visto reciente en los intercambios. ¿Cómo vemos la economía de acá a los siguientes 3 años? Hasta 2016. Otra vez, ubiquémonos bien en la primera columna. El 5-7 es lo que hemos visto hasta ahora, en los primeros años de este siglo. Y 2014-16, lo que sería el promedio de estos 3 años que nos vienen. 5,3%, básicamente por lo que va a pasar este año, que la tasa de crecimiento va a ser menor. Pero fíjense, minería metálica creciendo 5,3%. Antes, la minería crecía menos que el producto, ahora la minería está creciendo, estaría creciendo, es una proyección, al nivel del promedio. Y cuando veamos los números más atrás, lo que tiene implícito es que más allá de 2016, la minería, eso es un deseo también, debiera crecer si es que se dan todos los proyectos y el potencial. Si explotamos el potencial minero que tiene nuestro país, hay, digamos, de hecho, una evolución donde el crecimiento va a ser significativamente mayor que el resto de la economía, ¿no? Va a ser un motor a un mayor crecimiento. Entonces, los proyectos de inversión que se tienen, cuando uno mira los grandes proyectos de inversión que tiene nuestra economía, el total que tenemos identificado son 46.000 millones de dólares. De esos 46.000 millones de dólares, el principal sector es otra vez la minería, 41%, 19.000 millones de dólares. Junto con eso, y eso también es un poco el dinamismo que está teniendo en esta economía, es el tema de concesiones, ¿no? A nivel de país, ¿no? Estas son, digamos, las cifras anuales de concesiones. Este año se ha tenido un récord de concesiones, ¿no? Casi 11.000 millones de dólares. Digamos, si miran las cifras, esto digamos, nunca se había visto antes. Algunos proyectos grandes que están detrás de esta cifra es la línea del metro en Lima, el aeropuerto de Chinchero en Cusco, el gasoducto del sur, la línea de transmisión Moyobamba Iquitos. Entonces, eso también, digamos, son motores de crecimiento. Entonces, vayamos otra vez un poquito más hacia ver ahora ya más en detalle la minería en el Perú. Es obvio que somos un país minero. Cuando nos miran de afuera, nos ven como país minero y además país polimetálico, ¿no? Ocupamos los primeros lugares de producción mundial en una gran gama de minerales, ¿no? Hoy por hoy y hacia adelante, para los siguientes, por lo menos que 10 años, creemos que el principal mineral de producción en nuestro país va a ser el cobre. Solíamos hace poco tener el segundo lugar. China nos acaba de desplazar hace poco, pero hacia adelante deberíamos recuperar la segunda posición. Bueno, acá están un poco las minas que están detrás de esa producción de cobre en nuestro país, ¿no? Las más importantes son Antamina, Sauder, por ejemplo, Cerro Verde. El segundo mineral en producción es el oro. En el caso del oro, ocupamos el quinto lugar con 4.900.000 onzas Troy de producción. Se fue tengo el control. Las principales empresas mineras acá son Yanacocha, el Barrick, como se puede acá apreciar. Hay bastante también, obviamente, y eso es un problema en minería ilegal o informal. Somos el tercer productor de zinc, somos el cuarto productor de plomo, somos el tercer productor de plata. Y la minería
hoy por hoy representa más de la mitad de las exportaciones de nuestro país, ¿no? Genera empleo directo a 177.000 peruanos y de manera indirecta a un número superior a los 600.000 peruanos. Como se sabe recientemente, cuando se ha hecho una actualización del PBI, se ha reconocido el mayor peso que tiene el sector minero en nuestra economía, ¿no? ¿Y de qué se trata el cambio del año base? Cuando uno quiere medir producción total, el tema obvio es cómo sumo productos diferentes, cómo sumo papa con camotes. Entonces lo que se hace es, se toma como periodo base los precios de un año base. El problema que había habido en nuestro país es de que el año base que teníamos pues era un año base muy lejano, ¿no? Y el problema con eso es después que la estructura de la economía va cambiando, entonces ya no refleja realmente la situación. Entonces con el cambio del año base el peso de la minería se ha triplicado en nuestra economía, ¿no? Como se ve ahí, 14% aproximadamente, incluyendo hidrocarburos. Con todo este boom minero que hemos comentado, el alza de los precios de los commodities y este crecimiento promedio de 4,6% de la minería en volúmenes, lo que se observa pues es este boom impresionante de recaudación que hemos tenido, ¿no? Que cuando uno mira data histórica muy pocas veces se ve, ¿no? O sea, eso te explica, ha tenido impactos tremendos pues en las cuentas fiscales, en las cuentas externas, en la dinámica que tiene nuestro país, ¿no? Pero también como consecuencia de lo que comentábamos antes, la caída de los precios, la recaudación se ha venido reduciendo, ¿no? El año pasado la recaudación de minería fueron 8.500 millones de soles, menos de los 12.000 que se tenían en los dos años previos. A nivel regional, estos recursos llegan a través, ¿no? del canon, que se distribuye a los gobiernos subnacionales, ¿no? El grueso va a los gobiernos locales y otra parte a los gobiernos regionales. Lo que se ve, pues, por la misma evolución que ha tenido los precios de los minerales, es que este concepto de canon minero se ha venido reduciendo. En el caso de Cajamarca también ha ocurrido lo mismo, ¿no? De niveles más o menos que se tenían antes de 500 millones, ahora están más en niveles de 300 millones soles de canon. Y eso ha conllevado también impacto pues, en el ritmo de inversión de los gobiernos subnacionales, ¿no? Incluyendo Cajamarca. Otro aspecto en este periodo que hemos tenido crecimiento es, decíamos, la reducción de la tasa de pobreza, ¿no? Decíamos que ha pasado del 55% a 24%. Esa es un poco la trayectoria año a año de la reducción de la tasa de pobreza. Esa tasa de pobreza que hoy en día en el país es 24%, cuando uno otra vez, veíamos antes que a nivel regional se observaba heterogeneidad en la tasa de crecimiento. Desgraciadamente también vemos bastante heterogeneidad entre regiones. La tasa de pobreza en nuestro país, hoy en día habíamos comentado que antes, en el 2001, más de la mitad de los peruanos eran pobres, 55%. Hoy en día, decíamos, es 24%. ¿Cómo se reparte ese 24% a nivel regional? Acá estoy figurando los departamentos, digamos, ¿no? que tienen producción minera importante. Cajamarca tiene 53%. O sea, Cajamarca está más o menos en el nivel de pobreza que tenía el promedio del país en el año 2001, para ubicarnos un poco el contexto. La Libertad, sobre todo la parte obviamente de la sierra, se concentra en un nivel de pobreza del 30%, y más bien se ve pues, menor el nivel de pobreza en departamentos del sur como Arequipa y Moquegua. Este correlato en pobreza se ve en otros indicadores que son también importantes. El indicador, por ejemplo, de desnutrición crónica infantil, ¿no? Desgraciadamente en nuestro país el 18% de los niños peruanos
adolecen de ese problema, ¿no? Y bueno, es un problema grave porque no tiene solución. Una vez que un niño entra en un periodo de nutrición crónica, que son los primeros años de vida, no hay manera después de que recupere, digamos, las habilidades que vienen innatas en un ser humano. Y obviamente acá, nuevamente, ustedes pueden, es un espejo de lo que comentaba con respecto a la situación geográfica de pobreza. También se refleja eso en el alto nivel de nutrición infantil, en el nivel también de las tasas de analfabetismo. Como el otro elemento importante para crecer es el tema del capital humano, ¿no? O sea, la capacidad que tiene el ser humano de innovar, de analizar, de entender, comprender su entorno. Como país, en ese indicador estamos bastante rezagados con respecto a países de la región. Ahí sí hay una diferencia, desgraciadamente, fuerte con los números macroeconómicos que les mostraban anteriormente. 33% de nuestros niños en el Perú tienen una buena comprensión lectora, el resto no lo tiene. ¿Cómo están los departamentos distribuidos? Siguen la misma historia anterior. Acá pueden apreciar qué departamentos tienen mayor porcentaje de comprensión lectora, y lo mismo situación con la parte de matemáticas. Ahora, ¿cómo uno podría visualizar lo que se viene hacia adelante? Y acá un poco quiero explicar un poquito, volvamos un poco a la parte económica. Decíamos que en estos 13 últimos años la tasa de crecimiento ha sido alta, han visto que la economía se está desacelerando, ahí ha habido factores en lo que tiene que ver con minería, la caída de los precios de los minerales, ha habido otros factores que son conocidos, el tema del Niño, factores climáticos han afectado a sectores como pesca, factores climáticos o problemas fitosanitarios como el tema del arroyo han afectado al café, etc. Pero hacia adelante se espera una recuperación. Entonces hablemos un poquito de la minería otra vez. Lo que teníamos nosotros cuando proyectamos o veíamos, y acá por eso un poco, ¿qué pensamos hace 4 años en términos de proyecciones? Lo que se tenía, claro, un poco en mente era que los precios de los minerales no se iban a mantener de repente a los niveles que se tenían pues, hace 3 o 4 años. Se iban a mantener todavía favorables porque vemos la demanda por los minerales se mantiene. Pero lo que se tenía en mente era una economía en donde íbamos a tener un aumento fuerte de la producción minera, ¿no? Esa historia no ha cambiado, pero desgraciadamente la magnitud de estos proyectos pues no se ha realizado al nivel que se esperaba, ¿no? O sea, cuando uno contaba la historia de la economía peruana, qué cosa, digamos, debería permitir mantener este dinamismo económico, estos eran los números que uno miraba, digamos, ¿no? Teníamos hace unos años una producción de 1 millón de toneladas de cobre, y lo que se tenía contemplado, cobre, digamos, es el mineral en realidad que uno le ve, pues, en términos de proyectos se ve pues, un potencial inmenso. Tan es así que, y eso es algo que es poco usual observar, se tenía pues contemplado prácticamente que la producción se iba a multiplicar por 5, ¿no? O sea, el potencial que se tenía, digamos, o contemplaba en la proyección hacia el 2018, como se ve ahí, es tener una cifra cercana a los 5 millones de toneladas. O sea, era básicamente Chile, por ejemplo, que es el primer productor mundial de cobre, ¿no? de lejos, produce algo así como 5 millones y medio, 6 millones de toneladas. O sea, era tener una producción, un crecimiento espectacular de la producción. Y bueno, como todos sabemos,
no ocurrió ese pues, dinamismo que se esperaba, ¿no? O sea, me acuerdo claramente las cifras de 3, 4 años. El potencial de proyectos de inversión minero era 50.000 millones de dólares. Pero una serie de proyectos, que son los que están acá, han tenido pues por lo menos retrasos, ¿no? Y eso, digamos, esos proyectos, el monto de esos proyectos retrasados es una cifra inmensa de 22.000 millones de dólares, más de 10 puntos del PBI peruano. ¿Cómo es la...? Ok, entonces, eso fue hace 3 años. ¿Cómo estamos hoy? Hoy han habido proyectos que se han seguido en marcha, proyectos en el departamento de Junín, básicamente en el sur, dicho sea de paso, ¿no? O sea, digamos, otro país. Si uno cuando mira las tasas de crecimiento, no es casualidad que hoy el sur esté creciendo, sea el sector en términos de regiones de más dinamismo que tiene nuestra economía. Entonces, bueno, estos son los proyectos mineros que están saliendo y que con información actual, ¿no? Es, digamos, verosímil que justamente tengamos todo esto de esta producción. Entonces la historia que cuando uno mira la historia de producción de cobre, sí, la producción de cobre va a crecer de manera bastante fuerte, ¿no? O sea, otra vez, si no lo hubiera, claro, si no lo hubiera mostrado que se pensaba hace 3 años, simplemente miren esto y efectivamente la producción se tiende a duplicar, que es un montón también, ¿no? O sea, no es así tan gratuito ver que se duplica una producción en tan poco tiempo. O sea, digamos, hacia el 2017 se tiene contemplada una proyección de cobre de 2.400.000 toneladas. Y es más, cuando uno mira las cifras que tenemos fiscales de las cuentas externas de nuestro país, la mejora que se espera tiene que ver con esto. Y ahí, digamos, lo fundamental que es justamente el desarrollo de la minería. Entonces, ¿cómo se ve la figura en perspectiva, ¿no? Claro, en 2017 les mencionaba, pues, son estos 2.400.000 toneladas que aparecen ahora, pero claro, si hubiera el país tenido una dinámica mejor, hubieran sido 4 millones de toneladas, ¿no? Parte de la desaceleración que tenía la economía es, por ejemplo, necesidad de más proyectos hubieran jalado también servicios, ¿no? Todo lo que es la etapa pues, de construcción de proyectos. Y bueno, y es obvio decir que los más afectados fueron pues, los proyectos, las regiones cuyos proyectos fueron pues, desgraciadamente cancelados. Y eso es un poco el mapa de la cartera de proyectos mineros que se tienen, ¿no? Acá lo que tengo en esta cifra es las inversiones confirmadas, ¿no? 34.000 millones de dólares, ¿no? Acá, por ejemplo, destaca Apurímac, ¿no? Apurímac, por ejemplo, es uno de los departamentos más pobres de nuestro país, con poca población, y esto, digamos, va a ser, esperemos, una fuente pues, importante de desarrollo en esta región del país. Y otros departamentos, bueno, Arequipa también. Ahora, ¿cuáles son los proyectos que están sin confirmar, o sea, que no se están realizando, que se podrían hacer, ¿no? Además, el potencial. ¿Qué cosa podría hacer si los proyectos, si digamos las circunstancias que han impedido que esos proyectos se superaran y si se avanzara hacia eso, el llegar, por ejemplo, en el caso del cobre, a los 4.800.000 toneladas o incrementar en varias veces la producción de hierro, que es el segundo mineral con mayor potencial hacia adelante, de crecimiento, está acá, 22.000 millones de dólares. Y acá está por regiones. Y acá en la región que tiene, ya viene el tema, como país, le decía yo, el tema del desarrollo minero como país es una gran oportunidad. Lo repito, los vientos favorables, o sea, precios de commodities altos no es algo gratuito, o sea, no es algo que también uno lo tiene que dar por sentado.
las oportunidades, a veces los países nos empobrecemos porque no aprovechamos las oportunidades. Es una gran oportunidad que se tiene como país. Y si lo vemos por región, esta es la región en donde justamente está ese potencial. O sea, uno esto mira, cuando preparaba mi presentación, tenía pues obviamente esa intuición, ¿no? Más o menos uno que así intuitivamente piensa, pero cuando ve uno de los números, no deja de sorprenderse, ¿no? Es el principal departamento con potencial de proyectos mineros. Veamos un poquito, entonces un poco, pensemos lo siguiente: si logramos que estos proyectos se realicen, si logramos hacia adelante, y poniendo un horizonte, digamos, que se plasma, en el 2025, el canon minero podría prácticamente duplicarse, año a año. O sea, estos recursos, bien utilizados, y la magnitud de los mismos, pueden hacer la diferencia para dinamizar otros sectores, para superar otros sectores. Los indicadores que acabo de mostrar. No dudo que la capacidad que se tendría para, por ejemplo, tener programas sociales que luchen con el tema de la desnutrición infantil serían pues mayores, sería una mayor capacidad del Estado de superar esos problemas. Mejor salud, mejor educación, ¿no? De eso estamos hablando, ¿no? Las exportaciones mineras al 2025, con los precios actuales, serían casi el doble, 43.000 millones de dólares. Por eso es que bueno, es más o menos un correlato. La duplicación prácticamente de las exportaciones mineras tiene pues el correlato de la duplicación de los recursos, justamente para atender necesidades sociales. Y además, esto como país fortalece, digamos, la posición de las cuentas externas, favorece pues el crecimiento de toda nuestra economía. Entonces, un poco resumiendo, ya para terminar, hacia adelante, la situación de los precios de commodities, creemos, va a ser aún favorable, pero ya no vamos el crecimiento de darse hacia el futuro va a ser más basado en volúmenes, en producción. ¿Cuánto aprovechemos esto? Va a depender de la capacidad que tengamos como país, como región, de justamente ser capaces de que estos proyectos se realicen, ¿no? Y esto, digamos, es una oportunidad que pocas veces se observa, ¿no? Bueno, y eso sería entonces más o menos las ideas desde un punto de vista macroeconómico de la importancia de la minería, cómo vemos la situación hacia adelante. Bueno, y les agradezco su atención. Gracias.